Sí, está aquí más. O acá, ¿verdad? Aquí. Yo lo tengo acá. Ahí. Bueno, bendiciones, hermanos. Muy bien, vamos entonces a iniciar nuestro curso en esta noche acerca de el curso es titulado, el reverendo Ernesto estuvo anunciando que el curso había sido titulado La Iglesia de nuestros padres. Ok, vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a pedir dirección del Señor. Señor, te damos gracias en esta hora de la noche por permitirnos estar en este lugar. Pedimos humildemente que nos asistas con tu sabiduría y con tu inteligencia. Pedimos por la esposa del obispo Jiménez, por esa dificultad en su salud que acaba de presentársele, que tú seas extendiendo tu mano sanadora sobre la para que tú restablezcas su salud y para que el próximo viernes el obispo Jiménez pueda estar con cada uno de nosotros. Te damos gracias porque confiamos en que la oración de fe del justo puede mucho. Creemos en tu palabra que dice que donde 2 o 3 nos pongamos de acuerdo en pedir algo, creyendo, lo vamos a recibir. Tu palabra también manifiesta que podemos clamar a ti y tú nos respondes. Por eso oramos en favor de la hermana Elvira, de su salud, para que tú la restablezcas completamente y extiendas tu mano milagrosa sobre ella, oh Señor. Proclamamos tu victoria, tu bendición en esta noche en medio nuestro y te damos gracias. Amén. Bueno, el obispo Jiménez presenta excusas porque ahora se le presentó una urgencia con su esposa. Él me dejó aquí, pero se tuvo que ir porque su esposa presentó problemas de salud hace como unos 30 minutos. Entonces se tuvo que devolver. Bueno, este curso, mis queridos hermanos, acerca de la historia de nuestros padres o historia de la iglesia, vamos a estar dividiéndolo en 2 grandes etapas. La primera gran etapa en la historia de nuestros padres le vamos a llamar la etapa apostólica. Es la primera gran etapa que vamos a estar desarrollando, la etapa apostólica. Cuando terminemos de analizar la etapa apostólica, entonces pasaremos a analizar la segunda gran etapa en la historia de la iglesia, que es la etapa patrística o etapa de los padres de la iglesia. La etapa patrística o etapa de los padres de la iglesia. Esas son las 2 grandes etapas que vamos a estar desarrollando en el inicio de este curso desde la noche de hoy. Vamos a comenzar inmediatamente con la primera gran etapa, que es la etapa apostólica. De la etapa apostólica, en primer lugar, sabemos que ese nombre o ese calificativo de etapa apostólica se debe a que los protagonistas en los primeros años en la iglesia fueron los apóstoles. Para ubicar cronológicamente la etapa apostólica, la vamos a ubicar entre el año 33, entre el año 33 y el año 100 de nuestra era. Entre el 33 y el año 100 ubicamos la etapa apostólica. Si sacamos cuenta del 33 hasta el 100, estamos hablando de más o menos unos 70 años. Ustedes saben que estas fechas son aproximadas. Entonces ahí ubicamos la etapa apostólica. Características más significativas durante estos 70 primeros años en los orígenes de la iglesia, en la etapa apostólica. La primera gran característica es esa, que recibe ese nombre
porque los fundadores, los que colocaron los primeros cimientos para la construcción eclesial del cuerpo de Cristo, fueron unos líderes caracterizados porque la gran mayoría fueron testigos oculares directos del misterio llamado Cristo. Entonces, entre las características más importantes, señalaríamos en primer lugar, entre el año 37 y el año 96, del 37 al 96, en la etapa apostólica se escribieron prácticamente todos los libros del Nuevo Testamento, del 37 al 96. En el 37 la mayoría de los historiadores ubican la escritura o la aparición del Evangelio sinóptico de San Mateo, que es el único de los libros neotestamentarios que no se escribió en griego originalmente, sino que se escribe en un idioma distinto al griego, pero que fue traducido inmediatamente al griego para colocarlo en consonancia con el resto de la literatura neotestamentaria. El primer documento neotestamentario apostólico que tenemos entonces durante esta etapa es el Evangelio sinóptico de Mateo, que la mayoría, repito, de historiadores ubican en el año 37. El último documento neotestamentario escrito durante la primera etapa en la historia de la Iglesia fue la literatura apocalíptica, el Apocalipsis joánico, que se redacta más o menos en el año 96, Así que la literatura del Nuevo Testamento se escribe entre el 37 y el 96, iniciando con Mateo y finalizando con el único escrito apocalíptico que encontramos en el Nuevo Testamento, que es el libro de las Revelaciones y que popularmente conocemos como el libro del Apocalipsis. Otra característica significativa durante la etapa apostólica es el escenario de predicación de los primeros cristianos, de nuestros primeros padres. Para mirar el escenario de predicación de nuestros primeros padres, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que el kindergarten del cristianismo fue el judaísmo. Al decir que el kindergarten del cristianismo es o fue el judaísmo, con eso queremos enseñar que el cristianismo nace al interior del judaísmo, a tal punto que en el libro de los Hechos de los Apóstoles se le colocó un nombre a este movimiento que nace al interior del judaísmo. Es un nombre muy famoso, muy conocido, es el nombre del camino. Le colocan el nombre del camino porque para los judíos veían en el nuevo movimiento una nueva secta. Acuérdense ustedes que el mundo judío en los tiempos de Jesús y en los tiempos de los apóstoles era un mundo, desde el espectro y el fenómeno religioso, un mundo bastante convulsionado. Y esa convulsión en el fenómeno religioso judío hizo que el judaísmo se dividiera en varios movimientos, que le llamamos sectas. Dentro de esos movimientos, los más famosos, los que registra el Nuevo Testamento, los saduceos, los fariseos, estaban los herodianos, que era una secta medio religiosa mezclada con política, eran seguidores de Herodes el Idumeo. Estaban otras sectas como los nazareos, estaba otra secta como los esenios. De los esenios podemos resaltar que este movimiento prácticamente se convierte en el primer movimiento de vida monástica, porque la mayoría de las personas creen que la vida monástica nace en el etos romano. No es cierto. El primer movimiento de vida monástica, no porque tenía un edificio, sino por sus características y prácticas ascéticas y místicas, fueron los esenios, a tal punto que el famoso historiador judío Flavio Josefo, en uno de sus escritos, habla de los esenios, diciendo que al norte de Engadi,
vive una comunidad de judíos que tiene algunas prácticas particulares, como están retirados de la sociedad, viven en cuevas, visten de piel de camello, guardan un celibato rígido, o sea, no tienen relaciones sexuales. Además de eso, su dieta es bastante diciente, porque su dieta incluye pescado, incluye miel silvestre, incluye langostas, y porque profesan un tipo de profetismo apocalíptico. Eso lo decía Flavio Josefo. Esos eran los esenios. Por eso algunos historiadores, comparando el estilo de vida de Juan el Bautista, como dice el Nuevo Testamento, pero si nos vamos al contexto, Bautista, no porque él sea o haya sido de la iglesia bautista. Bautista era un apodo. La palabra bautista significa el purificador. Entonces Juan el Purificador tenía un estilo de vida muy parecido al de los esenios. Por eso algunos dicen que Juan el Purificador muy probablemente pertenecía a los esenios, a la secta de los esenios. Sí, Juan el Purificador, porque la práctica de Juan en el Jordán no era una práctica extraña para los judíos, por eso no lo rechazaron. Y no era una... No, antes de Jesús ya estaban los esenios. Sí, claro, ya existían los esenios. Entonces, Juan el Purificador lo que hacía en el río Jordán no era una práctica extraña para los judíos, porque si nos vamos a la tradición yavista del Éxodo, la tradición escriturística yavista del Éxodo, dice que cuando el Señor le dice a Moisés que debía subir al monte para recibir las tablas de la ley, el decálogo cultual, el código del decálogo cultual, entonces el Señor le da una orden a Moisés y le dice que le dijera al pueblo que se purificara, y que se purificara por 7 días. Esa purificación incluía unos baños, o sea, limpiarse con agua. El agua, en medio de la religiosidad judía, era sinónimo de un estado de purificación. Después encontramos que cuando se establece la institucionalidad ritualística del culto mosaico, cuando Salomón crea el famoso templo de Jerusalén, y posteriormente en los tiempos de Herodes, porque Herodes el Grande, hijo de Herodes Antípater, existieron varios Herodes, los Herodes fueron una dinastía, el más famoso de todos los Herodes, Herodes el Grande, que amplió el templo de Salomón, lo convirtió en un coliseo, y en esos tiempos, en la entrada del coliseo, del templo engrandecido, restaurado por Herodes el Grande, había unas piscinas, se le llamaban las piscinas de la purificación. Todo judío entraba al templo y lo primero que hacía era lavarse en las piscinas de la purificación. El agua representaba la purificación. Juan el Purificador lo que hizo fue sacar la práctica de la purificación del escenario del templo y convertir el río Jordán en una gran piscina de purificación. Por eso él decía que debían arrepentirse, o sea, deben acercarse a Dios con un espíritu puro, en un estado peregrino y de purificación. Ese era el objetivo de la práctica de la purificación. Así que Juan el Bautista tenía una vida, una práctica muy parecida a la de los esenios, por eso algunos dicen que pudo pertenecer a esta secta. A diferencia de nuestro Señor, que acuérdense que en el Evangelio a Jesús le criticaban, y Jesús dijo: ¿quién los entiende a ustedes?
porque vino Juan el Bautista, que ni comía ni bebía, y decían, está endemoniado. Pero vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen, he aquí vino un hombre comilón y bebedor de vino. Así que comía bastante y bebía buen vino, mis queridos hermanos. Ya, la diferencia. Vino el Hijo del Hombre, dice, un hombre comilón y bebedor de vino. Así que los judíos estaban divididos por sectas. Ahora el cristianismo era visto como una nueva secta y le colocaron el nombre de la secta del camino, porque sin lugar a dudas en la predicación apostólica el tema favorito era Jesucristo es el camino, acordándose del texto cristológico joánico donde Juan coloca en boca de Jesús ese texto que dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Por eso le llamaban la secta del camino. Lo otro es que el escenario de predicación apostólica en los primeros años, antes de la llegada del apóstol Pablo, era el templo. Abundan los textos en el libro de los Hechos de los Apóstoles, Hechos capítulo 2, en el día de Pentecostés, Hechos capítulo 3, Hechos capítulo 4, el escenario de predicación apostólica antes de la llegada del gran rabino Saulo, del gran apóstol Pablo, a las toldas del cristianismo apostólico, era el templo. Ellos habituaban el templo porque eran judíos y ahí anunciaban el evangelio de nuestro Señor. De tal manera que los primeros conversos de la iglesia fueron personas provenientes del mundo judío. Fueron los primeros grandes conversos. La conversión masiva por parte de judíos al evangelio trajo consigo el establecimiento del primer centro eclesiástico, de la primera gran comunidad eclesiástica de la Iglesia Apostólica, que era la llamada Comunidad Eclesiástica de la Circuncisión, o la Iglesia de los Circuncisos, la iglesia en Jerusalén, que mayoritariamente su membresía era judía. Los primeros conversos fueron aquellos judíos que presenciaron el cumplimiento profético neumatológico del Pentecostés, cuando en aquella época venían judíos en peregrinación de las distintas regiones de la Mesopotamia y del Mediterráneo para el día de la Pascua y para el día de Pentecostés. Acuérdense ustedes que en el Pentecostés, la fiesta judía, se dio el verdadero Pentecostés, o sea, el Pentecostés del Espíritu. Y ese Pentecostés del Espíritu se caracterizó porque los apóstoles empezaron a cosechar en la sobreabundancia de los carismas de Dios. Y esa sobreabundancia de los carismas de Dios se evidenció hablando en otras lenguas. Es lo que dice la Reina Valera del 1960 y la mayoría de las versiones que han dependido de la Reina Valera, pero quiero ser un poco más explícito y más claro para no enredarnos. Lo que la Reina Valera traduce como lenguas, no debemos entender eso de lenguas como lenguajes raros, o sea, como balbuceos extraños, como jeringonzas. No, lenguas es lo que el texto griego del libro de los Hechos traduce como idiomas, o lenguaje, idiomas. Y el mismo contexto lo indica, porque dice que cuando el Espíritu les dio la capacidad milagrosa de hablar en otros idiomas, las personas que estaban alrededor estaban entendiendo lo que los discípulos estaban diciendo, porque las personas dijeron, ¿no son estos judíos? ¿De dónde han aprendido a hablar
en nuestro idioma o nuestra lengua, porque estamos viendo que en nuestro idioma están exaltando y hablando de las maravillas de Dios. Y entonces otros decían, lo que pasa es que están borrachos. Imitaron mucho a ese maestro que era comilón y bebedor de vino, y se la han pasado tomando. Entonces Pedro, que escucha la murmuración, empezó a decirle, hermanos, no es así porque todavía está muy temprano, no podemos estar ebrios. Lo que pasa es que hoy se ha cumplido la profecía de Joel 2:28, donde el Padre dice que en los posteros días iba a derramar de su espíritu sobre toda carne. Así que esto se está cumpliendo hoy delante de ustedes. Estamos en el gran Pentecostés del Espíritu, y por eso el Pentecostés del Espíritu se caracteriza porque empodera a la iglesia, la capacita, la potencializa de una serie de lenguas, de idiomas humanos, para que en todo idioma humano la iglesia haga presencia del Evangelio y pueda establecer el reino de Dios. Después de esa tremenda predicación petrina, porque Pedro dio una tremenda predicación perfectamente de historia de Israel, hasta Jesús, se convierten, dice el Espíritu Sagrado, como cuántas personas, como 1000 judíos. En una segunda predicación se convierten 5000 hombres. Y escuche esta exégesis. En esa época las mujeres sí que parían, hermanas. Bastante que parían, ¿oyó? Porque los judíos tenían dos tipos de familia, dos modelos de familia. El modelo de familia del Edén, Adán, Eva, pero había otro modelo de familia, que era el modelo de familia, el de la poligamia, ¿ya? El de la poligamia. Eso lo de los patriarcas, nuestros padres. Así que, si dice ahí que se convierten como 3000 hombres, sin contar mujeres ni niños, usted debe contar ahí que las mujeres siempre son más. Y debe contar ahí que en esa época los controles de natalidad que hay hoy no existían y eran muy numerosos núcleos familiares en niños. Ahora, ¿por qué decimos que se convirtieron familias de monogamia y familias de poligamia? Porque usted va a encontrar en el texto paulino a Timoteo que el apóstol Pablo dice: el que quiere ser un obispo, no es buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea marido. ¿Ya? Dice eso Pablo. ¿Por qué lo dice? Porque las comunidades paulinas tenían una particularidad. Eran comunidades heterogéneas, conformadas por creyentes judíos, porque lo primero que Pablo hacía era apelar a su condición y a enseñar. Cuando lo expulsaban y se llevaba un gran número de judíos, el Mesías apelaba a su condición de académico y perfecto conocedor de la filosofía clásica de la época, y entonces incursionaba en los escenarios no judíos, sino gentiles, y ahí ganaba una buena de personas. Entonces la iglesia a quien Pablo le escribe en su carta a Timoteo, Timoteo era el obispo de la iglesia en Éfeso, y en Éfeso había una sinagoga poderosa, grande. La comunidad paulina de Éfeso era una comunidad conformada tanto por gentiles como por judíos, y los judíos llegaban como venían judíos
también con... Y por eso Pablo dice, puede ser un obispo, buena obra desea, pero en una sola mujer. ¿Por qué dice eso? Porque tenían judaísmo con sus esposas, ¿verdad? Con sus varias esposas y sus concubinas. Así que cuando Pedro predica y primero se convierte en 3.000 hombres sin hijos, esos 5.000 ni sus hijos, estamos hablando que en 2 prédicas que tiró Pedro había gente hasta para arriba, sin tanto, como decimos en la costa, perendengue, y estaba conformada por miles. Era un avivamiento mesiánico lo que se estaba viendo durante los primeros años de predicación en medio de los escenarios judíos o en medio de los creyentes de la circuncisión. Pero habían ciertas dificultades, y es que la comunidad en Jerusalén empezó a conformarse por personas que provenían de las diferentes sectas del judaísmo, en su mayoría fariseos, que empezaron a formar la comunidad en Jerusalén. ¿Y por qué digo que se presentaron las primeras dificultades? Porque ocurre que cuando la iglesia empezó a hacia los escenarios no judíos, lo que llamamos los escenarios en la incircuncisión, y se funda la segunda comunidad en Antioquía. Habían 2 Antioquías. Esta era de Siria, la Antioquía más grande, porque la segunda Antioquía que existía era la Antioquía de Pisidia. Pues cuando se funda la segunda comunidad de la iglesia en Antioquía de Siria, los antioquenos, no los antioqueños, los antioqueños son los de aquí colombianos, paisas, hinchas del Nacional, ¿ya? Pero el Junior es el Junior. Y eso que con la goleada y la meneada que le pegamos ayer al América, que Iván Vélez le tuvieron que dar una chicha de mejoral con la meneada, y ahora que venga el Nacional sería como 3 mínimo. Muy bien, pues con el chateo que te... ¿Sí? No. Creo que el Señor nos va a guiar al título. Claro. Lo estoy discerniendo en el espíritu. Ya, cuando que en diciembre va a decir, la profecía del obispo se cumplió. Gloria al Señor. Muy bien. Sí, pero ese es herejía. Ok, seguimos. Ok. Así que hay que rescatarlos de esa herejía, ¿vio? Muy bien. Entonces, cuando se funda la segunda comunidad ya en el mundo gentil, en Antioquía, de la circuncisión, y judíos convertidos al Señor en la ciudad de Jerusalén, como estos provenían de las diferentes sectas, entender y tener la ley de Moisés como condición necesaria para alcanzar la salvación. Y es lo que llamamos el fenómeno sincretista. El sincretismo o querer inmerse en ese momento. Sincretismo es la de mezclar doctrinas de diferentes religiones o de diferentes pensamientos filosóficos. Cuando hablamos del sincretismo judaizante, estamos hablando de convertidos al Evangelio que
mezclar el Evangelio con la ley de Moisés, con las estructuras del pacto mosaico. Ahora, es entendido hoy que un judío convertido es entendible, guarde su día de reposo, es posible que ese judío todavía esté ponerle al judío convertido el convertido quiera imponer cultura judía o mosaica. Ocurre que los judíos convertidos fueron la primera comunidad fundada, fueron sus prácticas y sus costumbres como una condición necesaria. Sin que las estructuras de la ley mosaica y pretender imponer condiciones del gran rabino mismo se define como perseguidor, se convierte con el rabino para incursionar a la casa de Cornelio, que la cultura judía y que la ley llamaba animales no aptos para el consumo, o sea, los famosos animales inmundos, y Pedro entra en una dice: Señor, jamás he comido ningún alimento inmundo, y el Señor le dice: no llames inmundo lo que yo he limpiado. Ahora, ¿quién era Cornelio? Cornelio no era un simple gentil, Cornelio era un prosélito. ¿Qué era un prosélito? Un prosélito en el judaísmo era un gentil convertido al judaísmo. Eso era un prosélito, un gentil piadoso. Pero el judaísmo es tan sectario y tan excluyente que a Cornelio, que se convirtió al judaísmo, y a cualquier otro gentil que se convierta al judaísmo, que indica un creyente de convertido al judaísmo o prosélito, a esa casa, porque el papel sectaria cultural del judaísmo, con la llegada del apóstol, dije, tenía una doble condición: era un rabino, o sea, criado a los pies del gran Gamaliel. Gamaliel era el nieto del rabino Hillel,
El rabino Hillel era uno de los rabinos más importantes en tiempos de Jesús. Fundó una escuela rabínica. Ahí se formó el apóstol Pablo. Él saca pecho y dice: tenía una condición que el rabino tenía, y era un hombre intelectual, era un perfecto conocedor de la filosofía clásica griega, helénica de la época. Y voy más allá, era un perfecto conocedor del régimen del derecho romano, porque la epístola a los romanos, si usted le hace un análisis exegético, en la epístola a los romanos se combina la teología con el conocimiento del derecho, con el conocimiento del derecho romano. Así que Pablo era un hombre especial. Esa especialidad del apóstol Pablo le permitió hablar con autoridad en la sinagoga, porque era un rabino, pero también le permitió hablar con autoridad en el Areópago ateniense, el coliseo de la intelectualidad en Atenas, el coliseo de la intelectualidad griega. O sea, esa doble condición favoreció al cristianismo. El fundador del cristianismo occidental es este gran rabino, el apóstol Pablo. El fundador del cristianismo en los escenarios gentiles es este gran rabino, el apóstol Pablo. Con el apóstol Pablo, la iglesia empezó a tener contacto con el mundo no judío, con el mundo gentil. Ese contacto con el mundo no judío o gentil también le trajo a la iglesia ciertas dificultades o retos. Si el contacto de la iglesia con el mundo judío trajo el sincretismo judaizante, el contacto de la iglesia con el mundo gentil trajo el sincretismo helenizante y el sincretismo paganizante. ¿Qué es el sincretismo helenizante? Eran griegos, gentiles convertidos al Señor, que pretendían mezclar el evangelio con algunos conceptos de la filosofía griega. Por ejemplo, el apóstol Juan en una de sus epístolas denuncia lo siguiente. Dice: si alguno enseña que nuestro Señor no vino en forma humana, sino que vino en espíritu, el que diga eso lo dice por el espíritu del anticristo. Y dice ahí: probad los espíritus. Esa regla de probar los espíritus, ¿en qué consiste? En las iglesias nuestras del etos pentecostal, por su falta de formación, ese texto donde dice probar los espíritus, de que todo espíritu que diga que nuestro Señor no vino en forma humana, habla por el espíritu del anticristo, y que todo aquel que diga que nuestro Señor vino en forma humana, habla por el Espíritu de Dios, se ha utilizado en nuestros escenarios pentecostales de manera bien equivocada. Porque yo he presencié en los tiempos de antaño, donde cuando a una persona se le estaba practicando la famosa liberación, porque estaba poseído de un ente maligno, y entonces la famosa liberación ya llevaba bastante tiempo y nada que el supuesto ente maligno salía, le aplicaban supuestamente la regla joánica de probar los espíritus. Entonces le preguntaban a la persona: ¿en cómo vino Jesús? ¿En carne o en espíritu? Entonces, si la persona decía vino en espíritu, está endemoniado todavía, ¿verdad? ¿Cómo vino Jesús? ¿En carne o en espíritu? Vino en carne, ya déjenlo quieto, denle un vaso de agua porque ya está bien, ¿verdad? O sea, se utilizaba eso de manera errada. ¿Cómo debe ser utilizado esa regla que encontramos en la carta joánica? ¿Para qué estaba diciendo eso Juan? Juan estaba diciendo el tema de probar los espíritus porque en esa época había una secta griega
que estaba dentro del cristianismo, que había incursionado en la iglesia, y era el famoso movimiento gnóstico. Los gnósticos, entre comillas, se habían convertido, aparentemente se habían convertido, y los gnósticos empezaron a utilizar la iglesia como trampolín o plataforma para extenderse a una frontera que ellos todavía no habían llegado. Así que estaban permeando la iglesia para extenderse a otros escenarios y a otros seres humanos. Los gnósticos que estaban diciendo que nuestro Señor Jesucristo no había venido en forma humana, sino que había venido en espíritu, de tal manera que los gnósticos negaban la trascendental e importante doctrina, dogma cristológico de fe de la encarnación. Decían que Cristo no se había encarnado, o sea, negaban la humanidad de Cristo. Si Cristo no se encarna, entonces no participó de manera protagónica y activa de la historia humana. La no participación de Cristo en la historia humana hace imposible la salvación, haría imposible la redención. El Cristo de la Gnosis es un Cristo espíritu, es un espíritu superior. Por eso Juan está denunciando a los gnósticos y está diciendo que todo aquel que diga que Cristo no vino en forma humana está hablando por el espíritu del anticristo, está haciendo una denuncia contra el sincretismo helenizante gnóstico en los tiempos de los apóstoles. Pero había un segundo movimiento sincretista en el mundo gentil convertido al cristianismo, y es el llamado sincretismo paganizante. La presencia de los sincretistas paganizantes está suficientemente reseñada y expuesta en el Nuevo Testamento. Pablo denuncia la presencia de los sincretistas paganizantes en sus epístolas paulinas. El Apocalipsis joánico habla de una secta sincretista paganizante llamada la secta de los Nicolaitas. Los Nicolaitas. Habla también de una secta paganizante que es señalada y es identificada con la antigua Jezabel. En uno de los textos apocalípticos se habla de una Jezabel que está presente en una de las 7 iglesias del Asia Menor, y dice ahí que insinuaba a los creyentes a cometer fornicación en la iglesia. Eran los sincretistas paganizantes que no querían desconectarse de sus prácticas, de sus cultos paganos e idolátricos. El Apocalipsis también habla de una secta que se caracterizaba por dar culto a Satanás. Allá en la iglesia en Sardis, dar culto a Satanás. Y ese culto a Satanás era un culto a una serpiente. Entonces a esa serpiente se le rendía culto. Dentro de ese culto estaba el sacrificio de animales. Cuando se sacrificaba ese animal, al terminar se consumían los alimentos o la carne sacrificada a los ídolos. Esos eran los sincretistas paganizantes. Entonces la iglesia de los apóstoles se estaba enfrentando a esos 3 tipos de sincretistas: los judaizantes, los helenizantes, que querían utilizar el cristianismo como trampolín para extender algunas sutilezas y doctrinas huecas de la filosofía griega, y los paganizantes, que eran paganos
que querían seguir mezclando sus cultos idolátricos con el Evangelio. ¿Eso qué desembocó? Desembocó a la famosa convocatoria apostólica en Jerusalén, que conocemos comúnmente como el concilio en Jerusalén. El concilio en Jerusalén. El concilio en Jerusalén, mis queridos hermanos, fue convocado para debatir estos tres grandes movimientos sincretistas, pero el que hacía mayor énfasis era el sincretismo judaizante. Los apóstoles sesionaron en concilio con los presbíteros y obispos de la iglesia, y después de una discusión sacaron la siguiente conclusión. El apóstol Pedro dice: hermanos, ha parecido bien a nosotros, o sea, a los apóstoles, y al Espíritu Santo. El Espíritu de Dios nos guía hacia toda verdad, pero nos guía hacia toda verdad como cuerpo, o sea, la iglesia, y no por allá escondidos. Las sectas y las herejías han nacido en un cuarto, escondidos. La iglesia nació como un cuerpo, el cuerpo de Cristo. Ha parecido bien a nosotros y al Espíritu Santo que a los gentiles convertidos no les impongamos nuestras cargas culturales judías, porque la salvación no consiste en obras de la ley, sino en la gracia en Cristo. Pero que los gentiles convertidos lo único que deben abstenerse, y dice, es de lo sacrificado a los ídolos, de sangre y de ahogado. Ese texto también ha sido mal interpretado, sobre todo en los círculos pentecostales, para prohibir algunos alimentos. Por ejemplo, la morcilla es la que más garrote ha llevado, la morcilla. Y se ha enseñado que comer morcilla es pecado, ¿o no? Comer morcilla es un pecado mortal. El que se come una morcilla con yuca se va al infierno, se va para el infierno. Ya doy las palabras o preguntas que tengan. Ya voy terminando. ¿Qué hora es, hermano? Porque yo cuando empiezo, yo mejor dicho, sigo en vigilia. Entonces tienen que controlarme, ¿ya? Porque yo hablo en lenguas bastante. Bueno, eso de que deben abstenerse de lo sacrificado a los ídolos, que es sangre y de ahogado. ¿Cómo debe interpretarse eso? Bueno, la práctica en sí, o la prohibición en sí, es: deben abstenerse de comer lo sacrificado a los ídolos. ¿Qué era lo sacrificado a los ídolos? En las iglesias nuestras nos hemos quedado con la letra culinaria, o sea, con la prohibición culinaria, y no hemos descubierto el espíritu que hay en la letra. Cuando dice lo sacrificado a los ídolos, en sí lo que pretende el decreto apostólico es que los gentiles convertidos corten con sus prácticas paganas idolátricas, porque los gentiles en esa época le rendían culto a muchos dioses. Cuando Pablo llegó a Atenas, encontró que en la capital de la intelectualidad había una idolatría pasmosa, culto a los ídolos. Así que el decreto apostólico lo que quería era que los gentiles renunciaran al culto pagano a los ídolos. Pero ocurre que el culto pagano a los ídolos se hacía mediante alimentos, mediante el sacrificio de animales. Cuando se sacrificaba el animal y finalizaba el culto pagano al ídolo, entonces después del culto se reunían
en las cámaras del templo a consumir esos alimentos. Por eso en la epístola a los romanos Pablo dice: para el débil en la fe, el comer carne es pecado. Comer carne no es pecado, pero para el débil en la fe el comer carne es pecado. ¿Por qué dice eso Pablo? Pablo era un rabino, porque los judíos no compraban la carne en el expendio gentil, por darle un calificativo, porque el matarife gentil, cuando iba a sacrificar un animal, o sea, a matarlo para venderlo, primero le rendía culto a su Dios con el sacrificio de ese animal, lo mataba y lo vendía. Entonces los judíos esa carne no la consumían, porque era una carne que según ellos estaba dedicada a un ídolo, a un falso Dios. Pero Pablo, que los ultraortodoxos lo acusaban de ser un rabino liberalón, decía: el comer carne no es pecado. ¿Quién dijo que si yo me como esa carne estoy pecando? Porque el mismo Pablo dice que con la oración es santificado el alimento. ¿Qué principio importante paulino hay aquí? Ningún alimento es pecado. Porque si los alimentos son pecado, Dios creó el pecado. Porque el diablo no ha creado ni un mosquito. Todo lo creó Dios. Y todo es bueno, dice el Génesis, y en gran manera. Por eso Pablo está diciendo: hombre, para el débil en la fe, si me ve a mí comiendo la carne que compré en el expendio gentil, van a decir que estoy cometiendo pecado, porque el matarife le dedicaba ese animal a su ídolo cuando lo iba a sacrificar. Por eso, como la carne no delante del gentil, o como la carne no delante del judío, que es el débil en la fe, no porque sea pecado, sino para no hacerlo pecar, para que no esté juzgando lo que no es. Así que cuando el decreto apostólico dice: deben abstenerse de los sacrificados a los ídolos, lo que está diciendo es: deben renunciar a la práctica del culto pagano. No era una prohibición culinaria, era una prohibición de culto pagano, de culto idolátrico. Le pongo otro ejemplo. En nuestra época, la vecina que celebró el Día de la Virgen del Carmen hizo un sancocho de costilla con rabo. ¿Ya? O usted tiene un familiar, una prima o un primo, hizo su sancocho trifásico, y dice: llévale a Víctor, ¿ya?, la olla, y le mandó a Víctor su olla de la más grande y con cucayo. Ya, Víctor no va a decir: el demonio está en esos alimentos, el diablo, eso es una pócima de Carmen. No. Y ese día la cosa estuvo un poco dura, el barro estuvo duro. Gracias a Dios porque has provisto el alimento. Ore, santifique y cómaselo hasta lo último. Así que no es una prohibición gastronómica, es una prohibición de seguir rindiéndole culto a los dioses falsos. Porque en esa época, esas culturas y civilizaciones antiguas estaban tan consagradas a sus deidades que hasta los alimentos lo dedicaban a sus deidades. Todo lo que hacían lo dedicaban a sus dioses. Eso lo encontramos hasta en el judaísmo. En el judaísmo están comprometidos con su Dios, que hasta su Dios les da una dieta de qué es lo que no deben comer y qué es lo que deben comer,
Ahora, si usted me dice, obispo, yo voy a guardar la dieta kosher de la ley, consciente de que no la estoy guardando para ser salvo, porque la salvación no consiste en comida o en bebida, sino en la gracia y la fe en Cristo. Lo que pasa es que yo voy a cuidar mi cuerpo, mi salud, porque después si me sale púlpito incorporado, tengo que estar yendo para que me lo rebajen, y eso es un billete. Ahora que me caiga a mí un billetico, yo me voy a mandar a hacer eso. Y me voy a mandar a hacer eso que se hacen los pelados aquí. ¿Cómo que se llama eso? Es chocolatina, así es. Gloria a Dios. Para atarse los kilómetros. Uno no sabe. Así que, bueno, ya, correcto, cuídese. Ya, usted se cuida de unos alimentos para cuidar su salud. Eso es loable y encomiable. Pero no imponga eso como una condición para salvación, porque no es correcto. ¿Ya? Ahora, la morcilla. Hombre, la morcilla está llena de sangre. Usted sabe que la sangre del animal, por ahí va ¿qué? Por la sangre va todo. Bacterias, grasa, enfermedades. Ahora, ¿qué es una morcilla? Es un intestino. ¿Ya? Un intestino, como se está grabando para ser más clásicos, un intestino que usted no sabe si lo lavaron bien. ¿Qué tal que le quedó una partícula de un desecho? Para ser técnicos y clásicos, un desecho. Y eso está con sangre revuelto con arroz. A mí particularmente nunca me ha gustado. Jamás me ha gustado la morcilla. Entonces, no coma morcilla por salud. Cuide su salud, porque usted es templo ¿de quién? Del Espíritu Santo. ¿Ya? Porque si se enferma, después tiene que venir aquí a pedirle al reverendo, al rector pastoral, oración. ¿Ya para qué? No tentarás al Señor tu Dios. Entonces, cuídese. Muy bien, esta es la introducción. ¿Ya? Se nos acabó el time, mis queridos hermanos. Apenas, esto es la introducción, porque ocurre que son 2 meses, pero 2 meses dándole duro a este curso. ¿Fueron edificados? Perfecto. Muy bien.